Nosotros tenemos este ejercicio, chicos. Nos pide convertir el 235 que está en base 6 y nos pide llevarlo a un número en base X. ¿Qué es lo malo de acá? Que no conocemos la base a la que tenemos que hallar, ¿verdad? A la que tenemos que convertir. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan una igualdad, como les decía, siempre nos van a dar una igualdad. De esta igualdad es donde nosotros tenemos que hallar la base. Entonces, ¿qué digo acá? Sabiendo que la base cumple la siguiente igualdad, ¿ya? Entonces nos dan esta igualdad. 51 por 34 igual a 1294, ¿no? La base está en esa igualdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aplicar TFN, ¿ya? Siempre tienen que aplicar primero TFN, nunca antes. Bueno, perdón, nunca tienen que operar antes. Ese es un error muy común que cometen los estudiantes, que operan antes, ¿ya? Cuidado que quieran multiplicar 54 por 34, 51 por 34. Les va a salir un error bastante grande al momento de calcular la base, ¿ya? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que aplicar TFN a cada número de la igualdad. Entonces, aplicamos TFN, ¿ya? ¿En qué consiste TFN, verdad? Lo vamos a agrandar esto. Separo los dígitos, multiplico por la base. La base no la conocemos, la base es X, entonces multiplicamos por X, ¿verdad? Multiplicamos por la base. ¿Qué hacemos? Elevamos la base a exponentes crecientes, ¿verdad? Y sumamos todo esto. Es lo que tenemos que hacer. Listo, ya hemos hecho para un primer número. Vamos a hacer para un segundo número, que es el 34. ¿Qué hago? Separo los dígitos, los multiplico por la base, por 3, por 4. ¿Qué hago? Elevo la base a exponentes crecientes y al final sumo todos estos, ¿ya? ¿Qué me falta? Me falta el 1294. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separar los dígitos, ¿ya? Multiplico por la base. ¿Cuánto es la base? La base es X, ¿verdad? A todos los multiplico por la base. Elevo la base a exponentes crecientes, 0, 1, 2 y 3, y al final sumo todos estos, ¿ya? Como pueden ver, he aplicado TFN a cada número de la igualdad. Cuando ustedes han aplicado TFN, recién es permitido operar. No tienen que operar antes, porque les puede salir otro resultado que puede hacer variar mucho su ejercicio, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos o desarrollamos esto, ¿en qué se va a convertir? Esto se va a convertir en 5x más 1, ¿verdad? Multiplicado por 3x más 4. Y esto va a ser equivalente a x al cubo más 2x al cuadrado más 9x más 4, ¿verdad? Ahora, a partir de aquí, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es x, porque esa es la base, la que yo quiero hallar. Entonces tenemos que despejar x, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sabemos que este se va a multiplicar con este y con este, y este con este y con este, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se va a convertir todo esto? Se va a convertir en 5x por 3x, se va a convertir en 15x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, 5x por 4x más 20x, más 1x por 3x, 3x, más 1 por 4, pues 4, ¿verdad? Equivalente a x al cubo más 2x más 9x más 4, ¿ya? Ahora, acá podemos desarrollar un poquito o lo podemos simplificar un poco más. ¿Verdad? Esto es al cuadrado, perdón. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? 15x al cuadrado más 23x más 4, equivalente a x al cubo, más 2x al cuadrado, más 9x más 4. Como les decía, siempre es recomendable que ustedes traten de llevar lo que es todas las variables a un lado y las constantes a otro lado, ¿verdad? Para poder resolver mejor el ejercicio, ¿ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a llevar todo siempre al lado de la variable con exponente mayor, que en este caso es x al cubo. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cubo. ¿Qué tenemos? 15x al cuadrado menos... va a pasar a restar menos 2x al cuadrado menos 15x al cuadrado va a ser menos 13x al cuadrado. Pasamos. 9x menos 23x, ¿cuánto es? 9x menos 23x. 14x, ¿verdad? Y 4 menos 4 va a ser 0, no me interesa. Y listo, ya estamos ahí. Ahora, tenemos que resolver esta ecuación, ¿no? De grado 3. Ustedes ya saben, ya lo han visto, que cuanto más grado tiene la ecuación, pues más soluciones tiene. Ahora, esto se puede resolver de dos formas, ¿ya? Ahora, podemos buscar lo que es ASPA, porque se puede hacer por ASPA, o se puede utilizar lo que es Ruffini. Entonces vamos a utilizar primeramente Ruffini, vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Qué voy a hacer yo? Ruffini, ¿qué me dice? Colocamos el valor, ¿verdad?, de la variable. Bueno, colocamos las constantes multiplicadas por la variable. Entonces, la constante de x al cubo es 1, la constante de x al cuadrado es menos 13, la constante de x es 14, la constante de x a la 0 pues no tiene constante, 0, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que dar lo que son eh, los valores multiplicados, ¿verdad? En este caso, Sí. ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Tienen que hacer el tanteo, ¿ya? Bueno, vamos a probar primeramente con el menos 1. El 1 va a bajar. 1 por menos 1, menos 1, ¿no? Menos 1 más menos 13, menos 14. Este va a dar. Y menos 14 por más 1, por menos 1 va a ser 14. Menos 14 más 14, 0. Esto no, todavía no. 0. Y 0 por menos 1, 0. Y 0 más 0, pues 0. ¿Verdad? El siguiente número que va a dar acá, pues... no sé, puede ser igual el 1. ¿Verdad? Va a bajar el 1, no va a dar el 1. Va a ser el 14. 1 por 14, 14. ¿Verdad? Menos 14 más 14, 0. Y 0 por 14, pues va a ser 0. ¿Verdad? Y aquí podríamos hacer uno más, que el siguiente número pues va a ser el 0. ¿Ya? Lo podemos continuar aquí el Ruffini. 1, perdón. Vamos a hacerlo esto de forma más normal. Esto va a ser 0, 0 por 14, 0 y 0 menos 0, 0. Continuamos aquí lo que es Ruffini. Esto va a ser 1 y esto va a ser 0, ¿no? Y esto va a ser 0. Listo, ya tenemos las tres soluciones. Como pueden ver, chicos, por Ruffini, ¿qué nos sale? Como solución 1, cuando hacemos por Ruffini ya solamente tienen que colocar lo que son los valores que han hallado. x1, ¿por cuál hemos multiplicado? Por menos 1. x2, ¿por cuál hemos multiplicado? Por 14. Y x3 hemos multiplicado por 0. ¿Ya? Ahí se tiene lo que es la solución por Ruffini. Ya pueden utilizar esta solución. ¿Por qué quería hacer esto? Porque cuando vayan resolviendo ejercicios al hallar la base, chicos, dependiendo al dígito de números les va a salir exponentes, no sé, hasta la cuarta o hasta la quinta, que a veces son muy complicados de simplificar para poder hallar de forma normal, ¿no? Tienes que utilizar lo que es Ruffini, bueno, mayormente utilizando lo que es Ruffini. Entonces, como pueden ver, se ha podido hallar lo que son los tres números. Este es el primer método. ¿Cuál es el segundo método? Como el compañero decía, se puede simplificar, ¿verdad? Este es el primer método. El segundo método, ¿cuál es? Solamente simplificar, ¿verdad? De mi ecuación voy a simplificar x. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado menos 13x menos 14. ¿Verdad? Todo esto equivalente a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como tengo dos funciones multiplicadas, bien, mi primera función es 0 o mi segunda función es 0, ¿verdad? Esto por matemáticas, menos 14. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Aspa, ¿verdad?
Aquí ya solamente se resuelve con aspa. Entonces, ¿en qué consiste aspa? La regla de los anteojitos. ¿Qué quiero hallar? Quiero hallar el valor de x. El primer signo se respeta. El segundo se multiplica. Menos por menos, más. Ahora, dos números que multiplicados me den 14 o sumados y restados me den 13, ¿verdad? El único número va a ser 14 por 1, ¿verdad? 14 por 1, menos 14 por 1, menos 14. Menos 14 más 1, menos 13. Entonces cumple, ¿verdad? Y esto igualado a 0. ¿Y esto a qué se va a convertir? X equivalente a 14 despejando o X equivalente a menos 1 despejando. Entonces, como pueden ver, aquí igual de la misma manera tenemos lo que es la primera solución, tenemos la segunda y la tercera solución. ¿Ya? Y me da lo mismo con Ruffini, ¿verdad? Me dan las mismas soluciones. Ahora, de acá, de los X que yo he encontrado, tengo que escoger una base. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la más adecuada para cumplir la siguiente igualdad? De las tres soluciones que me ha salido, menos 1, 14 y 0. ¿Cuál es la base más adecuada? 14, ¿verdad? 14. Es el que cumple. Si colocamos la base 0, hay dígitos que están por encima de la base, ¿no? Y si colocamos lo que es menos 1, de la misma manera hay dígitos que están por encima de la base. Entonces no cumple. Entonces es 14. Entonces el ejercicio en qué se resume? Convertir el 235 a la base 14. Realizar la siguiente conversión 9ab que está en base C a un número en base X. De la misma manera, no tengo el número en base, no tengo la base, ¿verdad? ¿A qué base llevar? Pero me da una igualdad, sabiendo que la base cumple la siguiente igualdad. 233 es igual a 12 elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, aquí chicos, de la misma manera, no operen antes de aplicar TFN. ¿Ya? Cuidado que quieran calcular cuánto es 2 elevado al cubo y recién aplicar TFN. No, no se tiene que operar. Siempre se opera después de haber aplicado TFN. Entonces, vamos a aplicar TFN a cada... de la misma manera. Acá, ¿qué tengo que hacer? Perdón, aquí todavía no lo hemos terminado, ¿verdad? ¿Qué hago? Multiplico por la base. ¿Cuál es la base? La base es X. ¿Verdad? A todos multiplico por la base. Luego, ¿qué hago? Elevo la base a exponentes crecientes. 0, 1, 2 y 3. Y al final sumo todos estos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer 12 elevado al cubo. No traten de operar, ¿ya? Siempre primero apliquen TFR. Entonces, ¿esto a qué se va a volver? Se va a volver, no, quiero hacer directamente 1, 2, multiplicado por la base es X, y acá la base es X. Elevamos la base a exponentes crecientes, y todo esto está elevado a 3, ¿verdad? De la misma manera, si ustedes quieren, pues, le aplican igual TFN a 3, ¿verdad? Aquí X y aquí va a ser 0. ¿Ya? Le aplicamos TFN. Listo, ya hemos aplicado TFN a todos los números de mi igualdad. ¿Qué hago? Empiezo a operar, ¿verdad? ¿Esto a qué se va a convertir? Se va a convertir 2x al cubo más 3x al cuadrado más 3x más 3. Y esto se va a convertir en x más 2, todo esto elevado al cubo, ¿verdad? Listo, ahora esto es lo que nosotros tenemos que empezar a resolver, ¿ya? Ahora, a partir de aquí, la parte pues de la izquierda se puede resolver normal. Ya que es nuevo, o por lo menos nos vamos a complicar un poquito, pues es x más 2 elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esto se resuelve de la misma manera, ¿no? Ve, hay una canción para esto. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, ¿verdad? El primero al cuadrado por el segundo sería 6x al cuadrado. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Pues sería 12x. Más el segundo al cubo, que sería 8. ¿Verdad? De la misma forma como ustedes saben la canción para una función elevada al cuadrado, ¿no? El primero elevado al cuadrado más el primero por el segundo elevado al... El primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Cuando es elevado al cubo igual hay una canción. ¿Ya? Listo. Esto lo volvemos a copiar. Más 3x cuadrado
más 3x más 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pasaremos a restar, ¿no? Todas las variables a un lado y todas las constantes a un lado. 2x al cubo menos x al cubo va a ser x al cubo. 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado va a ser menos 3x al cuadrado. Luego, ¿qué tengo? 3x menos 12x va a ser equivalente a menos 9x. Y por último, 3 menos 8 va a ser equivalente a menos 5. Todo esto igualado a 0. Ahora aquí, ¿qué tenemos que hacer? Igual, de la misma manera podemos buscar una factorización para poder resolverlo tranquilamente. Pero eso ya va más con un poco de artificios matemáticos, ¿verdad? Entonces, la manera más práctica, por lo menos para que se entienda mejor, es Ruffini. Ya de la misma manera voy a utilizar lo que es aquí Ruffini. Entonces, ¿qué hago? Coloco las constantes que están multiplicando a mis variables, ¿verdad? La constante de x al cubo es 1, la constante de x al cuadrado es menos 3, la constante de x es menos 9 y la constante de x a la 0 pues es 5. Si me he equivocado en algún signo me dicen, chicos. ¿Ya? Listo. Tenemos que resolver esto. Ahora, ¿qué números multiplicados por baja el 1? ¿Qué número multiplicado me daría igual a 0? Probaremos con el menos 1. Siempre se prueba con el menos 1, luego con el más 1 y por último el 0, ¿no? Y de ahí ya vamos tanteando. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 más menos 3, menos 4. Menos 4 por menos 1, 5. Menos 9 más 5 es menos 4. Perdón, esto no es 5, ¿verdad? Esto es 4. Menos 9 más 4 es menos 5. Y menos 5 por menos 1 es 5. Y menos 5 más 5 es equivalente a 0. Listo, ahí ya tenemos una solución. Seguiremos buscando más soluciones. ¿Ya? Hasta que todo se vuelva 0, ¿verdad? Seguimos acá. Baja el 1. Seguiremos probando con menos 1. ¿Ya? Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos 4, bueno, más menos 1, esto va a ser menos 5. Menos 5. Menos 4 más menos 1, menos 5. Menos 5 por menos 1, 5. Menos 5 más 5, 0. ¿Verdad? Menos 1 nunca. Ahora aquí de entrada, pues el único número va a ser el 5, ¿verdad? 1 por 5, 5. Y esto va a ser 0. Entonces, cuando nosotros aplicamos Ruffini, ¿qué digo? x1, x2 y x3. ¿Qué tengo? x1 va a ser equivalente a menos 1, x2 a menos 1 y x3 va a ser equivalente a 5. Entonces, de las tres bases que he hallado, ¿cuál es el más creíble para esta igualdad? El 5. La base 5, ¿verdad? Ahí está, la base 5. Entonces, 9ABC, ¿a qué base lo tengo que llevar? Lo tengo que llevar a la base 5. Se tiene dos números tales que el primero más el triple del segundo es igual a 22C. ¿Ya? Se tiene dos números tales que el primero más el triple del segundo, ¿sí? Más el triple del segundo es equivalente a 22 en base Z. ¿Verdad? Seguimos. El doble del primero menos el segundo es equivalente a 12. El doble del primero menos el segundo es equivalente a 12 en base Z. Y la suma de los dos números es igual a 12 en base Z. Hallar los números y la base. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, chicos, tenemos lo que es acá tres ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos están dando tres ecuaciones y solamente hay dos incógnitas? Porque al momento de aplicar TFN, para hallar la base, se va a volver en una ecuación con tres incógnitas, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se va a volver? Voy a aplicar yo ya directamente lo que es TFN. Se va a convertir en A más B, equivalente a 2Z más 2
perdón, no es a más b, vamos a borrar esto, a más 3b equivalente a 2z más 2. Y esto se va a convertir en 2a menos b equivalente a z más 2. ¿No? Estoy aplicando directamente lo que es TF. Y se va a convertir en a más b equivalente a z más 2, ¿verdad? No sé si está pescando. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Como siempre les digo, todas las variables a un lado y todas las constantes a otro lado, ¿verdad? Esto es para que se guíe. Y esto se va a convertir en a más 3b menos 2z equivalente a 2. 2a menos b menos z equivalente a 2. Y a más b menos z equivalente a 2. ¿Verdad? Enumero mis ecuaciones. Esto va a ser ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué puedo hacer? Voy a sumar mi ecuación 2 y mi ecuación 3, ¿verdad? Porque se van a ir b fácilmente. Y digo acá, mi ecuación 2 más mi ecuación 3, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo que es, colocamos mi ecuación 2, que es equivalente a 2a menos b menos z equivalente a 2, más a más b menos z equivalente a 2. La suma de esto, ¿a qué va a ser igual? 2a más a, 3a, menos b más b, se va, chao. Y menos z, menos 2z. Y esto equivalente a 4. Y a esto le voy a llamar mi ecuación 4. Vámonos con el siguiente, ¿ya? Para el siguiente tenemos que tomar otras ecuaciones, ¿verdad? Entonces, voy a tomar lo que es mi ecuación 1 y mi ecuación 3. No, a ver, sí. Sí, voy a sumar mi ecuación 1 más mi ecuación 3, pero mi ecuación 3 lo voy a multiplicar por menos 3. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi ecuación 1, ¿a qué es igual? Es equivalente a A más 3b menos 2z, si me equivoco me dicen en algo, chicos, ¿ya? Y mi ecuación 3 lo multiplicamos todo por menos 3, entonces esto va a ser menos 3a, ¿ya? Luego va a ser menos 3b y más 3z, equivalente a 2. Entonces, perdón, 3, 2. Ya. Si me he equivocado en alguna multiplicación, me dicen, chicos. ¿Ya? Mi ecuación 1 está bien. Sí. Y a mi ecuación 3 le hemos multiplicado por menos 3. Menos 3, menos 3 y más 3. Y esto se va a volver en menos 6, ¿verdad? Ahí está. Sumamos entonces todo esto. ¿Qué voy a tener? A menos 3a menos 2a. Más 3b menos 3b se va. Y menos 2z más 3z más z, equivalente a menos 4. Y esto va a ser mi ecuación 5. ¿Ya? Ahora tengo mi ecuación 5 y mi ecuación 4. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Si me equivoco en algo me dicen, chicos. ¿Ya? 3a menos 2z. Ya. Voy a sumar mi ecuación 4 más mi ecuación 5, pero a mi ecuación 5 lo voy a multiplicar por 2. ¿Ya? ¿Y qué voy a tener? Mi ecuación 4. ¿Cuánto es? 3a menos 2z
menos 2z equivalente a 4. Y mi ecuación 5 lo estamos multiplicando por 2. O sea, esto va a ser menos 4a más 2z y menos 4 por 2, menos 8. ¿Verdad? Entonces sumamos esto. Menos 3a más a va a ser menos a. Y menos 2z más 2z se van, chao. Y menos 4 más menos 8, menos 4. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Negativo con negativo se va y a es equivalente a 4. Listo, ya he hallado lo que es el valor de a. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo reemplazar en mi ecuación, bueno, en una ecuación sencilla, ¿no? Lo vamos a reemplazar en mi ecuación 5. ¿Ya? Entonces digo acá a en mi ecuación 5. ¿Y qué voy a tener directamente? Va a ser menos 2 por a vale 4, más z equivalente a menos 4, ¿verdad? Ahora, 2 por 4, 8. Ese menos 8. Ese que está restando va a pasar a sumar. Menos 4 más 8, z es equivalente a 4. ¿Verdad? Vámonos con el siguiente. Ahora reemplazo en mi ecuación más sencilla. Mi ecuación más sencilla es mi ecuación 3, ¿verdad? Entonces digo acá, a y z en mi ecuación 3. ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo que es a vale 4, más b, que no sé su resultado, pero z vale 4, ¿verdad? Equivalente a 2. Nosotros sabemos que este y este se van a ir, y b es equivalente a 2, ¿verdad? Ahí está. B es equivalente a 2. Pero... listo. Ahora, si se dan cuenta, chicos, ya hemos resuelto el ejercicio, hemos hallado la base, hemos hallado las variables. Muchos lo suelen dejar ahí, ¿ya? ¿Qué nos falta hacer? Como ustedes ya han hallado la base, tenemos que llevar todos los resultados a la base. Entonces yo digo, acá para la respuesta, a es igual a 4, ¿verdad? A es igual a 4, pero la base es 4. ¿Cuánto es 4 en base 4? Es 10. Vámonos con B. B es 2. 2 en base 4 pues sigue siendo 2. Y Z pues es la base, que es 4. Y listo. Esto es el resultado. Ahora, ya pasando a otro tema, vamos a hacer lo que son los ejercicios con complementos. ¿Ya? Ahora, chicos, ¿se acuerdan que yo les he dado lo que son algunas fórmulas en complemento? ¿Ya? Les decía, complemento auténtico es igual al complemento restringido más 1 y el complemento restringido es igual al complemento auténtico menos 1. ¿Se acuerdan que yo les decía, estas fórmulas son de donde nacen los complementos? No vamos a verlos en restas, pero sí se va a ver en ejercicios de aplicación. Eso les decía, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a ver. Ejercicios con complementos, ¿ya? Se utilizará el complemento restringido y el complemento auténtico. Entonces, debemos recordar las siguientes fórmulas. Ya, esto ya les había mandado antes. El complemento auténtico es igual al complemento restringido más 1 y el complemento restringido es igual al complemento auténtico menos 1. Para esta etapa debemos añadir dos fórmulas más, los cuales tienen relación con el número original o el número real, el cual es el origen para poder hallar los complementos. Entonces, el número real o número original es igual a la base menos 1 menos el complemento restringido, y el complemento restringido es equivalente a la base menos 1 menos el número real o original. Ya estas solamente son fórmulas, ahorita vamos a ver su aplicación para que se entienda mejor. Ahora, una nota muy importante acá, chicos. Para poder realizar los ejercicios con complementos, debemos de tener en cuenta que solo necesitamos dos datos. Para poder hallar lo que es el complemento restringido, complemento auténtico, el número original, solamente se necesitan dos cosas y con eso se puede hacer todo. Necesitamos un número en base, cualquiera que sea, y la base. Nada más, nos dan un número y la base y yo puedo hacer cualquier cosa en complemento restringido y complemento auténtico. ¿Ya? Ahora, la teoría pues vista así, sé que confunde un poco y lo vamos a ver con estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, acá el primer ejercicio, ¿qué nos dice? Si el complemento restringido es
7542 en base 9, hallar el número original. Si el complemento restringido es 7542 en base 9, hallar el número original. Entonces tengo que hallar el número del cual parte lo que es el complemento restringido y el complemento auténtico. Entonces, ¿cómo hallo el número original? Por fórmula, yo sé que el número original o real es equivalente a la base menos 1 menos el complemento restringido, que ya nos da, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan en el complemento restringido? Cuando nosotros hacemos una operación, ya sea resta o suma, siempre tengo que verificar que todos los números tengan la misma cantidad de dígitos, ¿verdad? Eso es por resta. Entonces, ¿la base cuánto es? 9. Menos 1 es 8. Entonces yo voy a dibujar aquí, o bueno, voy a colocar 4 veces 8, ¿verdad? Porque es la cantidad de dígitos del complemento restringido. Y lo tengo que restar. 75, 42, ¿verdad? Porque ese es el complemento restringido. 8 menos 2, todo esto en base 9, ojo. 8 menos 2, 6. 8 menos 4, 4. Y 8 menos 5, 3. 8 menos 1, menos 7, 1. Y esto ya está en base 9. Y esto, señores, lo de acá es el complemento, bueno, no el complemento, es el número original o real. Ya de donde parte, de donde nace el complemento restringido y el complemento auténtico. Ojo, esta es una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Solamente se aplica lo que es la fórmula. El número real es equivalente a la base menos 1 menos el complemento restringido. ¿Ya? Si no tienen alguna pregunta, pues vamos a hacer este ejercicio. Yo tengo este siguiente ejercicio. Si el complemento auténtico de ABC en base F, si el complemento es ABC en base F, hallar el número original. Entonces, yo sé que el complemento auténtico es ABC en base F. Tengo que hallar el número original. Ahora, si se dan cuenta, las fórmulas que acá he utilizado, todas están, bueno, por lo menos esta, está pues en base al complemento restringido. Entonces tengo que volver ese complemento auténtico al complemento restringido, ¿verdad? Entonces aquí digo, yo sé que el complemento restringido es equivalente al complemento auténtico menos 1. Entonces, al complemento auténtico que me han dado, le resto menos 1, ¿verdad? Todo esto en base F. C menos 1, B, si me equivoco me dicen, este B baja y este B baja. Perdón, ese A baja. Y listo, esto de aquí es el complemento restringido. Pero a mí me ha pedido hallar el complemento restringido, no, me ha pedido hallar el número real. Entonces, ¿cómo yo hallo el número real? Nosotros sabemos que el número real es equivalente a la base menos 1 menos el complemento restringido, ¿verdad? ¿Cuánto es la base? F. Menos 1 es E, ¿verdad? Entonces dibujo acá, bueno, o escribo acá 3 veces E y lo resto menos el complemento restringido, que ya lo he hallado, ¿verdad? A, B y B. ¿Y aquí qué tengo? E menos B, 14 menos 11, 3, 14 menos 11, 3 y 14 menos 10 es 4. Y esto de acá, chicos, es el número original o número real. Ese es el resultado, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda con este ejercicio? ¿Han visto que solamente ha sido aplicar lo que es las formulitas? Espero que se haya entendido esta parte. Dado el número 1456 en base 8, hallar el complemento restringido y el complemento auténtico. Hallar el complemento restringido y el complemento auténtico. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a mis formulitas, yo sé que el complemento restringido va a ser equivalente a la base menos 1 menos el número real, ¿verdad? O más el número real. Sí, menos el número real. ¿Ya? Y yo sé que el complemento auténtico es equivalente al complemento restringido más 1. ¿Verdad? Son fórmulas que no son muy difíciles de memorizar o de aprender. ¿Ya? Les van a ayudar bastante. Entonces, 1456 es lo vamos a colocar acá. 1456 es mi número real. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo esto en base 8. Nos dice la fórmula, a la base menos 1 resale el número real. ¿Cuánto es la base? La base es 8. Menos 1 es 7. Entonces, resto
la base menos 1 al número real. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? 7 menos 6, 1. Ojo, todo en base 8. 7 menos 5, 2. 7 menos 4, 3. 7 menos 1, 6. Y esto de acá, chicos, es el complemento restringido. ¿Pero me ha pedido el complemento restringido? Sí, también me ha pedido el complemento auténtico. Ah, ¿y el complemento auténtico qué es? Solamente es el complemento restringido más 1. 1 más 1, 2. Y lo demás baja. Y esto de acá, chicos, es el complemento auténtico. Para las progresiones solamente se tienen que tener en cuenta dos fórmulas, ¿ya? Nosotros sabemos que hay más fórmulas de progresiones aritméticas, pero para ejercicios en base, estas dos son las fundamentales, ¿ya? A más n menos 1 por d y a por d a la n menos 1, ¿no? Donde a y d representan los números para formar la serie y n representa el término que yo quiero hallar. Para esto solo tienen que tener una misión muy importante. Solamente tienen que hallar los valores de a y d para poder determinar cualquier término de las series. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejercicio. Dado los siguientes términos, el segundo término es igual a 20 y el término tercero es igual a 31. Hallar el noveno término de la progresión aritmética. ¿Ya? Progresión aritmética. ¿Qué forma? Aritmética. Entonces tenemos que hallar progresiones aritméticas. Los términos de la progresión. Ahora, en las progresiones aritméticas, chicos, siempre les van a dar términos, ¿ya? Unos 2 o 3 términos, hasta 4 términos, los cuales nos van a poder ayudar, los cuales nos ayudan para poder hallar los términos, ya cualquier término que nos den. Cuando a mí me dicen utilizar progresiones aritméticas, ustedes ya tienen que tener en cuenta esta fórmula. A más n menos 1 por d. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me dicen, quiero obtener el quinto término va a ser equivalente a A más 4 por D. Yo quiero obtener el veinteavo término va a ser A más 19 por D. Yo quiero obtener el término número 50. El término número 50 va a ser A equivalente a más 49 por D. Yo quiero obtener el término número 100. El término número 100 va a ser equivalente a A más 99 por D. ¿Se entiende, chicos? Si ustedes quieren encontrar el término 30, siempre van a restarle 1, 29. Y ese es el término que quieren hallar. A más 4 o 29 por D. ¿Ya? Entonces, en este caso, a mí me está pidiendo hallar lo que es el término número 9, ¿verdad? ¿Qué término tengo que hallar? Tengo que hallar A más, a ese 9 le restamos 1, 8D. Ese término yo tengo que hallar. Entonces, acá nos está dando dos términos. Nos está dando el primer término, ¿verdad? El primer término que es 20. Aquí nos dice el segundo término es igual a 20. El segundo término. ¿Y eso cómo se entiende? Que A más 1D, porque es el segundo término, es igual a 20. Y el tercer término es igual a 31. ¿Cómo se escribe el tercer término? A más 2D equivalente a 31. Ojo, todo esto en base 4. ¿Se ha entendido, chicos, cómo quiere hallar? Cómo se halla lo que son los términos o la fórmula de los términos, por qué se coloca 2, por qué se coloca 1 o por qué se coloca 8. Siempre va a ser el término que quieren hallar menos 1. ¿Se entiende? Aunque sí, esa última parte de por qué le puso A más 1D igual a 20 y la segunda ecuación, ¿podría volver a explicar, por favor? Ya, lo vamos a hacer entonces con... mire, nos está diciendo que el segundo término de esta progresión, lo vamos a ver acá, que el segundo término es igual a 20, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el segundo término? Seguimos la fórmula.
n es 2, porque es el segundo término, ¿ya? Entonces, a más n menos 1 por d. Ahora, ¿qué término me está dando? El segundo término. Entonces, a más 2 menos 1 por d, equivalente a 20. ¿Y esto qué va a ser igual? A más d igual a 20. Entonces, este es el segundo término. Ahora, me está dando también el tercer término. Va a ser igual a n igual a 3, ¿verdad? Porque me está dando el tercer término. ¿Y esto qué va a ser igual? A más 3 menos 1 por d equivalente a 31. Estoy utilizando ahora la fórmula. Entonces esto va a ser a más 2d equivalente a 31. Entonces, de ahí sale lo que es a más d igual a 20 y a más 2d igual a 31. ¿Verdad? Y algo así tenían en su práctica, ya les daba los términos y sus igualdades hasta la base. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Solamente era una ecuación, bueno, eran dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Esto va a ser mi ecuación 1 y esto va a ser mi ecuación 2. Entonces, ¿qué hago? A mi ecuación 1 lo voy a multiplicar por menos 1 y lo voy a sumar con mi ecuación 2. ¿Y qué voy a tener? Mi ecuación 1 por menos 1 va a ser menos a menos d equivalente a menos 20. Y mi ecuación 2, ¿a qué es igual? A más 2d equivalente a 31. ¿Qué hago acá? Sumo, ¿verdad? ¿Y qué voy a obtener? Menos a más a se van. Estos dos, chao. ¿Qué voy a tener? Menos 2d más d es equivalente a d. Y 31 menos 20. Siempre llévenlo a algo conocido. Ojo, siempre coloquen lo que es el procedimiento que ustedes han hecho, chicos. Ya he visto que muchos no colocan. Si no ve el licenciado qué procedimiento han hecho, les va a colocar mal. Ya esto está en base 4. 1 menos 0, 1 y 3 menos 2, 1. Entonces d es equivalente a 11. Listo, ya he hallado lo que es d. Ahora voy a reemplazar d en mi ecuación 1 para hallar a. Entonces digo eso. D en 1 para hallar mi ecuación a. Bueno, la variable a, ¿no? Entonces esto va a ser equivalente a 20 menos d, que es 11. Y esto lo llevamos a algo conocido, que va a ser 20 menos 11. Todo esto en base 4. 0 menos 1 no se puede, le presta la base 4 y este reduce en 1. 4 menos 1, 3. Y 1 menos 1, 0. Entonces a es equivalente a 3. Listo, entonces cuando ustedes tienen a y d, pueden hallar cualquier término. El ejercicio que me está pidiendo, hallar el noveno término, ¿verdad? El número 9. ¿Verdad? Entonces, como ya les decía, pueden aplicar la fórmula y nosotros sabemos que el noveno término, ¿cómo se escribe? A más 8d igual a no sé cuánto. Pero como el compañero decía, como es en base 4, ese 8 igual se escribiría en base 4, sí, todo tiene que estar en base 4. Entonces, aplicando todo a base 4, ¿qué voy a tener? A más 8. ¿Cuánto es 8 en base 4? Es 20, ¿verdad? D. ¿Cuánto será? ¿Ya tengo el valor de A? Sí. ¿Ya tengo el valor de B? Sí. D vale 11. ¿Y esto cuánto será? Vamos a hacer 20 por 11. Y esto va a ser a 20 por 20. Y sumamos todo en base 4. Y al último tenemos que sumarle ese 3, ¿verdad? Y esto va a ser 2, 2 y 3. Todo en base 4. Entonces, el noveno término o el término número 20, el cual hemos hallado acá, va a ser equivalente a 2, 2 y 3 en base 4. Ya este último ejercicio más y ahí terminamos la clase, chicos. El último de la clase, ya. Entonces, para la progresión aritmética lo único que tenemos que saber es la siguiente forma, ¿verdad? A por D de n menos 1. Y de la misma manera acá, digamos, si a mí me piden hallar el término número 10, ¿cuál va a ser? A por D a la 9.
Si me piden hallar el término número 50, va a ser A por D a la 40. Si me piden hallar el término número 70, va a ser A por D a la 69. Y así. Si me piden hallar el término número 100, A por D a la 99. En este caso ya le restan 1 al exponente. Ahora, algo muy importante que les puede ayudar es que la progresión aritmética es en base a sumas, se basa en base a sumas, y la progresión geométrica pues es en base a la multiplicación. ¿Ya? Hay formas muy sencillitas de hallar lo que son progresiones, o sea, más mentalmente. ¿Ya? Pero los licenciados no quieren eso, quieren que utilicen todas las fórmulas y esas cosas, ¿no?, para fregarlo. Entonces, haremos esto. El tercer término es igual a 22, o sea, el tercer término, A por D al cuadrado, ¿verdad? Ese es el tercer término. Vamos a verlo. Listo. Es igual a 22. Luego, ¿qué me dice? El cuarto término es igual a 44. A por D igual al cubo, ¿verdad? Es igual a 40. Entonces, ¿qué puedo hacer de acá? Tengo que hallar, me pide hallar el décimo término de la progresión aritmética. El décimo término, ¿verdad? Esto va a ser mi ecuación 1 y esto va a ser mi ecuación 2. De la misma manera, solamente tienen que resolver esta ecuación. ¿Qué voy a hacer de acá? De acá voy a despejar A, ¿verdad? De mi ecuación lo vamos a escribir acá. De mi ecuación O, de mi ecuación 2 despejo A. ¿Y qué voy a tener? A va a ser equivalente a 44 dividido entre D al cubo, ¿verdad? Y esto va a ser mi nueva ecuación 2. Listo, entonces, ¿qué voy a decir? Reemplazo mi ecuación 2 en 1, ¿verdad? Lo que puedo hacer. ¿Y qué me va a quedar? 44 sobre D al cubo, ¿no?, sobre D al cubo por D al cuadrado, equivalente a 22. Todo esto en base 5, ¿verdad? No nos olvidemos, todo esto en base 5. Ahora, esto se puede simplificar, ¿no ven? Nosotros sabemos que el exponente de acá con este exponente de acá se van a ir, ¿verdad? Por matemáticas. Y esto va a ser 44 sobre D equivalente a 22. Lo vamos a bajar esto acá. Ahí está. Entonces, esto lo puedo dar la vuelta y D es equivalente a 44 sobre 22. Después de acá, ¿qué puedo hacer? Lo llevamos a algo conocido para hallar... bueno, esto de entrada va a ser 1 por 2. Esto va a ser... bueno, lo haremos, no nos complicamos. 2 más 2 más 2 equivalente a 44. 3 más 2. 2 por 22, 44. Sigue estando en la base 5, así que no hay ningún problema. Entonces, D es equivalente a 2. Listo. Ahora, ¿qué me falta hallar? Me falta hallar el valor de A. Entonces, lo voy a reemplazar en mi ecuación 1, ¿no? Entonces digo acá, D en mi ecuación 1. ¿Y qué voy a tener? D va a ser equivalente, o bueno, en este caso quiero hallar A. A va a ser equivalente a 22 dividido entre 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque ese D pasa a dividir. Listo, entonces 2 al cuadrado es 4. 4 en base 5 sigue siendo 4. Y esto va a ser equivalente a 22 dividido entre 4. Entonces hacemos acá las sumas. 4 más 4, 8. 8 en base 5, 13. Más 4. 4 más 3, 7. 7 en base 5, 2. Llevo 1. Y esto va a ser 22. Entonces esto es 3. 3 por 4 en base 5 me da 22. Entonces A es equivalente a 3. Listo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Hallar el término, el décimo término, ¿no? Que en este caso vendría a ser A por 9
perdón, A por D a la 9, ¿verdad? El décimo término. Entonces, A yo sé que vale 3. ¿Cuánto es 2 a la 9? 2 a la 9. Listo, 512. Pero ojo, yo estoy aplicando todo esto en base 5, ¿verdad? O si ustedes quieren, ese 9 lo llevan a la base 5 y 2 lo elevan a ese número, pero se van a complicar un poquito más, ¿verdad? Entonces, lo aplico de forma normal y el resultado lo llevo a la base que me pide. Entonces, yo tengo aquí 512, ¿verdad? Ahora, tenemos que convertir lo que es este 512 a la base 5. Yo sé que en 512 entra 102 5, me sobra 2. Yo sé que en 102 entra 25, me sobra 2 y ese 2 baja. Y yo sé que en 20 entra 4, me sobra 0 y ese 2 baja y baja. ¿Verdad? Y listo, ya está. Y ahora todo esto, porque esto es 4, 0, 2, 2 en base 5. Voy a complicarnos acá. Lo tenemos que multiplicar por 3. ¿Verdad? Entonces 3 por 2 es 6, 6 en base 5 es 11. Llevo 1, 3 por 2, 6 más 1, 7. Coloco 2, llevo 1, 3 por 0 es 0, más 1 es 1. Y 3 por 4 es 12, 12 en base 5 es 22. Entonces, el décimo término, ¿verdad? Porque es lo que me pide, el décimo término es equivalente a 2, 2, 1, 2, 5 en base 5.